tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Diálogos Bioeconómicos. Hoy vamos a estar conversando con Sabine Papendiek, quien es consultora en temas de carbono, huella de carbono, y además es la coordinadora del Programa Argentino de Carbono Neutro. Sabine, qué gusto tenerte aquí en el programa. Quiero comenzar por preguntarte o que nos des una pequeña explicación de qué es la carbono neutralidad, la huella de carbono, qué diferencia tienen y después nos metemos en los mercados. ¿Te parece? Bárbaro, bueno, un gusto, Emiliano, un placer estar acá hoy acompañándolos. Bueno, son muchos conceptos, ¿no? Si uno tiene que definir lo que es la huella de carbono, es una cuantificación de las emisiones que pueden estar incorporadas en un producto o bien en una organización, ¿sí? Estas son las emisiones de gases de efecto invernadero, que lo que se hace, se pone por el potencial de calentamiento global, se equivalen a lo que es CO2 equivalente, que es uno de los gases de efecto invernadero. Para eso lo que nosotros necesitamos, ya sea en un producto, hacer un análisis de ciclo de vida y obtener las diferentes entradas y salidas del proceso, y con esos datos de actividad, por un factor de conversión, los convertimos en gases de efecto invernadero, y por el potencial lo que nosotros hacemos es obtener un resultado de CO2 equivalente. Eso se puede hacer a nivel de producto o se puede hacer a nivel de organización, es decir, todas las emisiones que genera una organización, y tiene diferentes alcances, alcance 1, 2 y 3, en función de la cantidad de actividades que vamos involucrando en ese inventario de emisiones que generamos. Carbono neutralidad es cuando uno alcanza en ese inventario que se realiza del producto, o sea, de un proceso, de un análisis de ciclo de vida de un producto o en esa organización, un valor igual a cero. Es como un inventario contable, pero en este caso estamos midiendo la cantidad de emisiones que ese proyecto, esa organización o ese producto está generando. Eso es la carbono neutralidad. Bien, ¿cuál sería la carbono neutralidad con el cero neto? ¿Tienen alguna diferencia? No, el cero neto, o sea, son varios conceptos que en sí refieren a lo mismo. Cuando uno habla de un inventario, cuando uno alcanza cero, estamos en una condición de no emisión. Ahora, esa condición de no emisión se puede alcanzar bajo diferentes caminos. Uno lo que tiene es una actividad que uno realiza, y esa actividad uno la puede gestionar con mayor eficiencia, y en algunos casos uno puede alcanzar las cero emisiones porque uno hace un inventario, entonces uno obtiene no solamente las emisiones directas o indirectas, sino también las oportunidades de captura dentro de ese proceso. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si uno analiza en un lote, ¿sí? Obtener también aquella captura que está generando, ya sea en el follaje o está generando en el suelo, por la fotosíntesis, esa planta. Entonces, no solamente voy a tener las emisiones que yo estoy generando por la aplicación, por el crecimiento, por la utilización de energía que tengo, sino también voy a tener que considerar también, obviamente, aquello que yo estoy capturando en tanto fotosíntesis, si bien recordemos, es el proceso inverso. Entonces, ahí yo voy a tener por eficiencia en el propio proceso, voy a poder obtener quizás un resultado cero negativo. Ahora bien, hay actividades en las cuales yo, por más que establezca acciones para reducir las emisiones, en las cuales dentro de mi proceso yo no voy a poder alcanzar ese resultado cero que quiero obtener. Entonces, existe bajo determinados protocolos, bajo determinadas metodologías, no todas, la posibilidad de compensar esas emisiones que yo estoy generando con créditos de carbono que yo puedo obtener digamos, de acciones fuera del sistema productivo que yo me encuentro, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama el offsetting, porque yo digamos, estoy haciendo un balance con una compensación fuera de mi sistema. Y ahí yo tengo que depender de una captura de carbono que esté generando otro sistema, y acá es donde yo tengo que tener en consideración que no existe una doble contabilidad. O sea, que ese otro sistema no esté considerando dentro de su propio sistema esa captura, y que esa captura yo me la pueda apropiar. Por eso es muy importante ser muy riguroso en esas compensaciones que se hacen entre diferentes sistemas, porque si no es como que estamos haciendo mal el balance contable de una compañía, ¿sí? Así que acá es lo mismo. Entonces, después hay actividades que pueden hasta inclusive ser actividades que estén generando mayor cantidad de captura que las emisiones que están generando. Y ahí también tengo una posibilidad de generar créditos de carbono. El crédito de carbono, quizás lo más importante de mencionar,
es que tiene que ser un proyecto adicional. O sea, uno no genera un crédito de carbono que sea comercializable de alguna manera o sí, transable si yo estoy haciendo las mismas cosas que estoy haciendo hoy. Lo que yo necesito para generar un crédito, la primera condición es que yo haga un esfuerzo adicional a lo que estoy haciendo hoy. Eso genera un crédito de carbono. Si yo no tengo esa adicionalidad, yo no estoy generando un crédito de carbono. Está claro, la verdad que ha sido una explicación muy amplia, muy linda. Entonces, yo aquí te pregunto, o sea, ¿cuál es la línea de base? ¿Es hoy? ¿Es años atrás? O sea, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuál es el punto de partida de esa línea de base? Es decir, bueno, a partir de ese momento, todas las actividades que yo haga pueden recibir créditos. Sí, la línea de base es como el primer paso de cualquier abordaje metodológico, tanto de huella como de crédito de carbono. La línea de base en una huella lo que te va a decir es, bueno, yo me voy a sacar una foto, generalmente se hace en periodo anual, ¿sí? O sea, 12 años calendario, ya sea el corte que uno quiera realizar, uno tiene esa foto en lo que es huella de carbono. Y esa va a ser mi línea de base porque es la primera vez que me saqué la foto y a partir de ahí yo puedo implementar aquellas acciones de gestión o de reducción de emisiones que yo quiera hacer, que obviamente van a estar muy influenciadas por factores externos. Por lo menos, por ejemplo, no es lo mismo haber medido la huella de carbono de un cultivo en seca, como nos pasó en las últimas campañas, que lo que va a hacer ahora quizás con más agua. O cuando yo tengo una plaga y yo tengo que aplicar más de lo que venía aplicando. ¿Sí? O lo mismo, si varía no sé, el corte del biocombustible que tenemos en las naftas, también va a tener variación porque son menos o más kilómetros recorridos con combustible fósil que tiene obviamente un factor de emisión mayor. Entonces son todas consideraciones que hay que tener en cuenta y después también es el alcance que yo le dé a esa contabilización. Mi año base en el caso de huella de carbono referencia a la primera vez que nos sacamos la foto. ¿Sí? Entonces, esa foto me va a permitir a mí empezar a gestionar por escenarios las siguientes fotos para ir viendo cómo yo estoy gestionando los recursos en base tanto a una organización como en base a un producto o un proyecto. En el caso del crédito de carbono, el año base es el año cero. Es cuando yo, a partir de ahí, empiezo a implementar un proyecto adicional para generar una captura y esa captura se genera, según proyecto, a través de 5, 8 o 10 años. No es algo que yo pueda obtener al primer año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que mostrar que ese proyecto también tiene una cierta estabilidad y tanto que captura, tampoco esté liberando. ¿Sí? Así que de vuelta, un proyecto de carbono es algo que ya mencionamos, tiene que ser adicional, tiene que ser obviamente estable, tiene una cantidad de lapso y después no debe obviamente verse doblemente contabilizado. Pero el año base es el momento de inicio de proyecto. Todo lo que yo hice antes, por más que lo haya hecho muy bien, no cuenta. No. Es una gran discusión que se tiene a nivel metodológico, a nivel de, digamos, multilateral, muy específico, porque de alguna manera falta el reconocimiento para el que viene haciendo las cosas Exacto. bien. Ahí Pero va mi bueno, próxima pregunta. ese es el juego, son las reglas de juego al estado de la, digamos, de la regulación al estado actual. Claro, por eso suena un poco injusto para el que viene haciendo bien las cosas, que por ahí tiene, digamos, un margen de mejora mucho más acotado o más difícil, más desafiante que el que viene haciendo las cosas mal. Pero bueno, es así y En hay lo que que es adaptarse a las reglas de crédito, juego. En lo que es créditos es las reglas de juego actual. Obviamente que el que viene haciendo las cosas bien tiene un suelo mucho más nutrido, tiene un suelo mucho más estable, tiene un suelo que con buenas aplicaciones va a tener un mayor rendimiento, con lo cual hay que encontrar y por ahí no hay que pensar en términos de emisiones, sí hay que pensar en términos de biodiversidad o de agua o de eutrofización, o sea, hay más de 20 categorías de impacto ambiental. Uno está acostumbrado como a cegarse solamente con el carbono, pero el carbono es una cuestión entre varias y como sabemos la sustentabilidad es un equilibrio. Entonces quizás el que ya esté en una condición muy óptima o muy estable con respecto al carbono y tiene que empezar a mirar lo que uno pueda obtener en biodiversidad, que también existen créditos de biodiversidad, existen un montón de alternativas.
Pero lo mismo pasa en agua, lo mismo pasa en un montón. En todas las categorías de impacto ambiental tienen obviamente su beneficio y su incentivo. Bueno, y en todo este panorama y este pantallazo que me venimos hablando, ¿cómo entra a jugar el programa argentino de carbono neutro? Bueno, el programa es una iniciativa privada sin fines de lucro de las principales bolsas de cereales y de comercios del país, liderada, o sea, está la Bolsa de Buenos Aires, la Bolsa de Buenos Aires, la Bolsa de Rosario, la de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Bahía Blanca. Es una de las primeras iniciativas que realizan las 7 bolsas de manera conjunta. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué surge esta iniciativa como espacio colaborativo para el sector privado? Es porque empezamos a identificar desde las bolsas que las cadenas de valor, sobre todo aquellas agroindustriales, que tienen que colocar productos en los mercados externos, empiezan a tener demanda de información respecto a la huella de carbono de esos productos. ¿Por qué? Porque en frontera o en mercados existen, obviamente, si uno dice, bueno, yo estoy exportando un producto, ese mercado te lo está comprando. Y cuando te lo está comprando, no solamente está comprando ese producto, sino también está comprando emisiones. ¿Sí? Todas las emisiones que están incorporadas en ese producto. ¿Y qué pasa? Todos los países tienen a nivel multilateral compromisos de reducción. Estamos todos en las carreras al 2050 para intentar alcanzar la neutralidad de carbono. ¿Por qué? Porque sabemos que las curvas climáticas nos demuestran que si no el planeta es inviable. Entonces, los países importadores, sobre todo los países más desarrollados, lo que no quieren es traccionar cadenas de valor que estén generando productos con altas emisiones. Y también hay muchos compromisos a nivel corporativo. No es solamente a nivel público, sino es a nivel privado. Hay empresas multinacionales que tienen compromisos ambientales, que inclusive son más fuertes que tienen los países, que tampoco quieren tener, por ejemplo, una nota en una revista de decir empresa XXX está, digamos, perjudicando o está fomentando el cambio climático. A nivel reputacional, eso juega mucho a nivel corporativo. Entonces, si empiezan a demandarnos información, nosotros tenemos que tener los datos más robustos posibles porque estamos gestionando, además de un valor agregado comercial productivo, un valor agregado ambiental. Entonces, aquel producto que pueda responder mejor a esta demanda va a tener, obviamente, un mejor acceso a los mercados internacionales. Generar, cuando te viene esta demanda, te dicen, bueno, decime cuál es la huella que tiene esa tonelada o esa leche o ese queso o ese, no sé, esa tonelada de carne porcina. Bueno, genera del otro lado la necesidad de, a ver, ¿cómo implemento yo este cálculo? Porque no es algo, no es un indicador o una variable que todas las cadenas tengan incorporadas. Entonces, lo que dicen las bolsas es, vamos a crear un espacio colaborativo en el cual implementemos mesas sectoriales y donde se incorporen los actores productivos que saben cómo se produce esos productos y que dialoguen, interactúen con la ciencia y técnica para generar herramientas que faciliten este cálculo. Entonces, todas las mesas sectoriales que se implementan tienen la participación del sector privado, generan un calculador, generan un manual de cálculo, que esto está alineado a una metodología certificable, y a su vez también no nos quedamos solamente con te doy una herramienta, cargalo y ten el valor, sino que generamos un manual de buenas prácticas ambientales que te permite trabajar con escenarios y decir, bueno, a ver, ¿qué listado de acciones yo puedo implementar para reducir la huella de carbono de este producto? Porque yo quiero intentar alcanzar como objetivo final un producto carbono neutral o lo más eficiente posible. Ese manual de buenas prácticas también está alineado a lo que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas y a lo que son los, digamos, indicadores de triple desempeño, que es GRI, Global Reporting Initiative. ¿Por qué? Porque no solamente la demanda viene por parte de mi siguiente eslabón en la cadena comercial, ya sea un trader, un importador, un mercado, sino que también empieza a demandar esta información a autoridades gubernamentales de los diferentes niveles, cámaras y asociaciones, y también el sistema financiero, porque el sistema financiero también tiene compromisos de carbono neutralidad y también tiene que empezar a evaluar cuáles son las emisiones que están incorporadas en los proyectos que ellos financian. Vamos de vuelta con la misma lógica. ¿Por qué un banco quiere saber cuántas emisiones incorporadas tiene ese proyecto? Porque en última instancia es el préstamo
de ese banco el que está haciendo viable ese proyecto. Entonces, no quiere, digamos, de alguna manera tener una cobertura de ese riesgo ambiental en el sentido de decir que yo no esté financiando la deforestación del Gran Chaco con el proyecto que yo estoy financiando. Entonces, esto hace que empiece a derramar en un montón de diálogos entre diferentes grupos de interés y por eso es la necesidad de generar una herramienta que sea específica para el sistema productivo nacional, que sea de fácil implementación y a su vez como proyecto que transfiera capacidades al sector productivo para que pueda entender qué está haciendo y responder a esta demanda de la manera más perfecta posible. Además de, o sea, esto mejorar el acceso, porque en definitiva sería acceso a mercados de algunas, Ujú. de productos de algunas empresas o entrar a determinado país o lo que sea. Eh, Aguas arriba nos metemos en el tema del productor agropecuario, eh, que es un productor de materias primas en general que luego se procesan y se exportan. ¿Cómo se ve beneficiado él al poder medir, o sea, primer paso medir y segundo paso reducir su huella de carbono? ¿Hay mecanismos de mercado? O sea, ¿le pagarán más a él por su producto? Eh, Mira, yo me dedico a eso por ahí hace no más de hoy, pero sí a futuro. ¿Cómo lo ves yo me vos? dedico hace 20 años, más de 20 años a esto. Sí, Quizás el leading case en esta materia ha sido los biocombustibles. Vos sabés que los sí. biocombustibles a base de soja en Argentina, hoy por hoy, todos los barcos que embarcan tienen un certificado de sustentabilidad porque el mercado europeo es una condición de acceso. Eso ha llevado a que, por ejemplo, se empiecen a implementar esquemas de fidelización de las exportadoras con los acopios, con las plantas de conversión, con los acopios y con los productores, porque el exportador, si no tiene ese productor con ese atributo, no puede incorporarlo a su cadena de producción. Entonces, primeramente es una condición de no exclusión, ¿sí? O sea, si vos medís, si vos gestionás, vos estás dentro de la cadena sustentable de tus clientes y al revés del exportador hacia sus proveedores. Entonces, y inicialmente uno podría llegar a haber visto algún tipo de primas, como existió en su momento para el mercado norteamericano o mismo para el mercado europeo, pero eso se tiende como a comoditizar de alguna manera. ¿Por qué? Porque al principio era como un specialty. Hoy por hoy ya empieza a ser Una como barrera una de condición de acceso. calidad, por ejemplo. Empieza como a comoditizarse, entonces, de vuelta, si vos no estás dentro de esto, lo que pasás como un mercado subóptimo, ¿no? O sea, de menor calidad. Entonces, hay que empezar digamos, hacer como esa transformación o esa sensibilización de empezar a entender de que esto es una condición más, va a ser una condición de contrato, que puede haber specialities en los cuales uno puede tener un incentivo monetario específico, puede ser, que uno pueda ya tener un incentivo a nivel financiero, también existe, que uno pueda ya tener un beneficio reputacional. ¿Sí? El campo, el productor primario, tiene que trabajar con su comunidad y este tipo de información hace acercar el campo a la comunidad también. Pero en última instancia hay que tener en consideración de que esto, la cuenta, se divide por rendimiento. Y estamos yendo a una eficiencia de costos operacionales, de alguna manera. Entonces, si vos sos más eficiente, vas a aplicar menos, vas a utilizar mejor tus recursos para obtener una mayor producción de lo que estás haciendo. Así que en última instancia lo vas a ver en un ordenamientos a nivel productivo de tu lote de que vas a reducir costos porque vas a buscar mayor eficiencia. Después hay un montón de incentivos, pero también depende cuán rápidos y pioneros seamos en la materia para poder aprovecharlos más, de alguna manera. ¿Y cómo se arranca? ¿Cómo hace un productor, una pyme, que por ahí exporta, tiene la posibilidad de exportar algún producto especial ligado de la agroindustria? eh, ¿Cómo arranca? ¿Cómo dice, bueno, por dónde Bueno, empiezo ahí, con esto? ahí voy a salir con un poco la propaganda del programa, pero y también, bueno, yo soy consultora y acompaño un montón de empresas del sector, tanto a productores individuales como a las grandes empresas. Esto tiene que ver mucho con lo que son registros de información y mapas de información. O sea, para poder tener una gestión sustentable, hay que tener muy bien registrados todas las actividades que uno realiza en el campo, ¿sí? Y esto, para darle robustez, necesita estar de manera trazable y respaldada documentariamente. O sea,
Cuanto más nítida nos saquemos la foto, mejor es el resultado que vamos a obtener y mejores resultados vamos a obtener. Entonces, necesitamos tener un buen registro de información. Entonces, todo lo que yo hago en el campo lo voy a tener que tener registrado, voy a tener que tener una prueba documentaria y eso es el input inicial para poder abordar cualquier categoría de impacto ambiental. Si, por ejemplo, producen alguna de los cultivos que están o de las producciones agropecuarias que están dentro del programa, las herramientas del programa, por ejemplo, son gratuitas. Entonces, cualquier actor productivo puede escribir al programa y solicitar las herramientas. Esas herramientas fueron generadas en el marco de mesas sectoriales que hoy por hoy participan más de 100 empresas. Entonces, ya fueron probadas, ya fueron validadas, ya se sabe que esa información se dispone, cómo se dispone, hay todo un manual que acompaña. Obviamente, si estamos en un cultivo que no ha sido desarrollado aún, bueno, contactarse con el programa y decir, a mí me gustaría participar en la mesa, por ejemplo, como ahora se está por lanzar la mesa de crucíferas o la mesa de algodón o la mesa de nuez pecan. A mí me interesa participar. Entonces, esas mesas tienen una lógica que, como bien te decía, desarrollan herramientas, obviamente hay un compromiso técnico y un compromiso económico de todos los que participan, pero como se divide entre la cantidad de los miembros que participan, es un costo de participación mucho menor a lo que sería un costo de una consultoría. Eso es lo bueno de hacerlo entre todos, de alguna manera. Y es un proyecto específico de capacitación que yo tengo empresas que comienzan el proyecto y que no tienen ni idea de lo que es la huella de carbono y que terminan después de 9 meses diciéndome cuál es la cotización del bono en tal mercado y que entonces hay otro bono verde que está lanzando tal empresa. O sea, es una curva de aprendizaje ascendente impresionante. Entonces, eso sería una buena forma. Ahora, si no lo quieren hacer dentro de un espacio colaborativo, bueno, hay que empezar a hacer un buen mapa de proceso, un buen mapa de información y asesorarse con algún consultor para empezar a inventariar y empezar a establecer una política de sustentabilidad y una estrategia. Estrategia a veces parece una palabra demasiado compleja para un productor y uno dice, ay, es que es como demasiado grande, ¿no? O sea, yo produzco, tengo rotación, siembra directa o variable por entorno, o sea, hay un montón de cosas que uno hace. La estrategia puede tener dos componentes, ¿sí? Pero la cuestión es saber hacia dónde vamos y para qué lo necesitamos, porque depende mucho para qué lo necesito, cuánta profundidad yo le voy a dar y a su vez también me permite a mí ordenar para no estar como haciendo cosas a puchitos en función de lo que me demande cada uno y no retroalimentar las actividades, que eso, digamos, de alguna manera también es no aplicar ese recurso monetario que yo tengo escaso de manera eficiente, porque yo voy a estar respondiendo a cada uno en función de lo que necesita. Y yo lo que tendría que intentar hacer es, lo hago en un solo archivo y que me sirva para responder a cuanta demanda yo tenga manejando esos datos de información. Así que, nada, como cuando uno arma, no sé, la receta agronómica del lote y uno sabe que la tiene que ser de A a la Z y la hace, bueno, vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a que hay que hacer la estrategia ambiental del lote. Es la única manera de hacerlo. Buenísimo, Sabín. La verdad que una charla muy completa, con mucho detalle, así que te agradecemos muchísimo por todos estos minutos. Y bueno, es un tema muy interesante que seguramente nos volveremos a encontrar y a profundizar. Te convocaremos de nuevo. Bárbaro, Emiliano, yo a disposición para cualquier consulta, cualquier comentario que tengan. Y bueno, y convocarlos a entrar a la página del Programa Argentino de Carbono Neutro para interiorizarse sobre las mesas que ya están desarrolladas y tienen herramientas que están disponibles para todos de manera gratuita. Y para aquellos que quieran avanzar en la conformación de otra mesa, también el espacio del programa es de cada uno de ustedes. Buenísimo. Muchísimas gracias. No, de nada.